buenas noches a todos una vez más. Gracias al Señor que tenemos este solemne privilegio de encontrarnos a través de este medio para seguir siendo edificados con la palabra del Señor. Estamos pensando en nuestro tema sobre decisiones y relaciones correctas. En nuestra ocasión anterior estábamos viendo el ejemplo de un hombre que tuvo que tomar decisiones. Y hablamos sobre José, un joven dispuesto a hacer lo mejor posible en su vida. Y ahora vamos a pensar en un segundo ejemplo del hecho de tomar decisiones y de tener relaciones correctas. Y nos referimos a Moisés. Vamos a ver el ejemplo de Moisés. Moisés es uno de los personajes del cual el Antiguo Testamento ocupa muchos capítulos. Y en el Nuevo Testamento también se menciona varias veces. Así que la clase de vida que él vivió y las obras que Dios hizo a través de él fueron tan grandes que la Escritura en su totalidad, por así decirlo, se encarga de darnos ciertos rasgos de lo que fue la trayectoria de este hombre de Dios. Un hombre que él se llamó y se reconoció y se identificó a sí mismo como siervo de Dios. Pero también un hombre a quien Dios reconoció como tal. Cosa es que usted o yo digamos que somos siervos de Dios. Pero otra cosa es que Dios diga exactamente lo mismo que yo digo. Eso implica entonces que estoy diciendo al 100% la verdad. Y ese es el caso de este hombre llamado Moisés. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 11, para leer allí versículos 24 al 27. Hebreos 11, verso 24 al 27 dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expiación de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Quiero que veamos en el verso 25 una frase que es un sinónimo de decisiones, y es la frase: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Cuando estamos hablando de una decisión, nos referimos a algo que nosotros escogemos. Tomamos nuestra decisión sobre determinado aspecto en la vida. Moisés decidió, escogió, y esta decisión que él tomó no era una cosa liviana, ya que estaban en juego muchos aspectos de su vida. Entonces él decide, él escoge identificarse con su pueblo. Cuando usted va al libro de Éxodo se da cuenta que nos dice la Escritura que cuando él era ya grande o ya adulto o habiendo él crecido, salió para ver a su pueblo. A pesar de que él fue creado bajo la cultura egipcia, con todas las costumbres y tradiciones y leyes o lenguas, sin embargo, él nunca perdió su identidad como pueblo o como hijo de Dios, como parte del pueblo de Israel. La decisión que Moisés tomó tenía, creo, por lo menos 3 características.
La primera de ellas es que fue una decisión definitiva. O sea, él no estaba viendo, bueno, si decido esto y después me arrepiento o algo por el estilo. No, era un asunto definitivo en su vida. Pero luego también esa decisión era una decisión responsable. O sea, él no estaba jugando a las decisiones o a las aventuras o a las circunstancias o a lo que le surgiera en la vida. No, él decidió responsablemente. Y la tercera característica de esta decisión de Moisés es que fue una decisión trascendente o trascendental o de trascendental importancia. Sabe que las decisiones nuestras, cuando son correctas y en el centro de la voluntad del Señor, deben tener estas características. O sea, debemos tomar una decisión definitiva en la vida cristiana, una decisión responsable en la vida cristiana, pero también una decisión de trascendencia en nuestra vida. Veamos el por qué, en primer lugar, esta decisión fue una decisión definitiva. Esta decisión iba a afectar totalmente el resto de la vida de este hombre. Hay que recordar que la vida de este personaje puede dividirse en tres partes iguales o clasificarse en tres partes iguales en relación a tiempo. Los primeros 40 años de la vida de él se las pasó allí en las mejores escuelas y universidades y la mejor cultura y filosofía egipcia. Y estos fueron sus años de preparación académica o secular. Pero luego viene la segunda etapa de la vida de Moisés, que era completamente opuesta a la primera. La primera estaba en gloria, en poder, en ostentación, en distinción. Pero ahora Moisés, cuando decide, escoge ser maltratado por el pueblo de Dios, él tiene que abandonar el palacio, él tiene que abandonar esa casta social en la cual había crecido, y él tiene que abandonar el país que le vio nacer e irse al desierto. Y estuvo allí en el desierto durante 40 años. Al final o cerca del final de los 40 años, ahora tiene un encuentro con Dios. Él ve la zarza que arde. Y allí es cuando Dios le da una misión de trascendental importancia. Y era el hecho de convertirse en el libertador o el caudillo en la nación de Israel. Y eso surgió durante otros 40 años de su vida. Entonces tenemos esas tres clasificaciones o divisiones de la vida de Moisés, que vivió alrededor de 120 años. Lo importante es que Moisés fue instruido, preparado, enseñado en todas las ciencias egipcias que habían en su momento. Pero luego Dios le lleva a una escuela completamente diferente. Y recordemos, ese es un resultado de haber tomado la decisión de identificarse con su pueblo. Es el resultado de haber escogido ser maltratado con el pueblo de Dios, rehusando llamarse hijo de la hija de Faraón y rehusando a toda la comodidad. Una de las cosas importantes, amados hermanos y hermanas, que debemos reconocer como hijos de Dios, es que nuestra vida está en las manos de Dios. Y las etapas de ella por las cuales Dios en su gracia nos va a pasar, están en su sola y soberana voluntad. Así que la responsabilidad nuestra es poner nuestra vida a disposición de la voluntad de Dios.
tenemos que tomar la decisión como lo hizo Moisés, o como lo hicieron otros hombres, o como lo hizo Pablo, que es otro ejemplo que veremos después. Pero era una decisión definitiva, o sea, Moisés no estaba jugando al momento de decidir. Usted y yo como cristianos debemos también tomar decisiones definitivas. Servir al Señor, obedecer al Señor, conservar nuestra vida íntegra delante de Dios en todos los aspectos de la vida. Si es un hombre casado, decida definitivamente mantenerse hasta el final de su vida al lado de esa mujer que ama. Si es una mujer casada, decida definitivamente a cualquier precio mantenerse al lado de ese hombre que ama. Y si es alguien soltero, decida definitivamente mantenerse honrando y glorificando el nombre de Dios y esté definido a esperar en el Señor para que Él le presente la persona que Él ha estado preparando por mucho tiempo para presentarlo delante de usted. Así que la decisión del creyente debe ser definitiva. Ahora, ¿qué cosas estaban en juego, por así decirlo, o serían afectadas en la vida de Moisés? Por ejemplo, su vida profesional se miraría afectada. Él ya no podría tener el reconocimiento como un hombre egresado de la mejor universidad egipcia. Entonces su vida profesional se vería afectada al rehusar y renunciar a la casta egipcia en la cual él había crecido para identificarse con el pueblo de Dios. Pero también, además de eso, sus estudios que había adquirido ya no serían tomados en cuenta. Note que en un sentido, él, humanamente hablando, estaba como echando por la borda, echando a perder toda una inversión de años de estudio y de preparación. Muchas veces nosotros le damos gran importancia a estos aspectos en nuestra vida y al darle demasiada importancia a esos aspectos de nuestra vida, no estamos invirtiendo ni el esfuerzo, ni la mente o las capacidades, la vida nuestra en las cosas que tienen valor eterno. Debemos recordar, jamás el Señor nos va a defraudar. Entre más grande sea la decisión que tomemos, Él sabrá recompensarnos y guiarnos por el camino que en su soberana voluntad Él ha trazado. Pero además también su estatus social y económico cambiaría totalmente. Usted puede imaginárselo a Moisés, un hombre todavía joven, preparado, profesional, adaptado, acostumbrado a la comodidad, a la gloria, al reconocimiento y todo este montón de aspectos que se dan en la vida profesional, secular y social. Todo eso queda atrás, porque ahora él tiene, al identificarse con su pueblo, al escoger ser maltratado con su pueblo, todo eso tiene que ser abandonado. Y él tiene que huir de Egipto e irse a Madián y estar allí por este tiempo, de momento para él indefinido e indeterminado. Sin embargo, en cada detalle Dios estaba trabajando en su vida. Es interesante y no tenemos tiempo para estudiar la biografía de él, pero hay varias cosas que Moisés aprendió en el desierto que única y exclusivamente podía haberlas aprendido allí. Y Dios le preparó a él durante esos 40 años en el desierto, apacentando las ovejas. Le preparó a él para la última etapa de su vida, ya no pastorear ovejas, sino pastorear a su pueblo.
Entonces era un cambio brusco que iba a tener como resultado de su decisión. Las comodidades y los privilegios que él tenía como hijo de la hija de Faraón, también todo eso se perdería. Y es importante cuando nosotros vemos qué sería de nosotros al encontrarnos en una posición de tal magnitud y tener que dejar todo eso abandonado por una decisión que queremos o estamos a punto de tomar. El rechazo quedaría marcado para toda su vida, el haber rechazado este tipo de glorias y ostentación y reconocimiento y todo lo demás iba a marcarle su vida. Y no queremos decir con eso que esas cosas no le fueron útiles, claro que sí, porque todo lo que nosotros aprendemos nos sirve en la vida, nos es útil en la vida y muchas veces son medios que Dios utiliza para darnos la formación que Él quiere darnos y que Él sabe que nosotros necesitamos para el trabajo que Él va a darnos en nuestra vida. Su decisión era una decisión definitiva. Él no pensó, bueno, si me va mal, me regreso, me arrepiento y vuelvo otra vez a Egipto y me quedo aquí en la comodidad, de ninguna manera. Y otra de las cosas grandes que estaban en juego por esta decisión es que él no podría aspirar a la mano de una princesa. Él se va de ese mundo, se desconecta de este mundo para identificarse con su pueblo Israel. Es muy probable que esa unión genética y moral y espiritual aún nacional que él tenía con su pueblo era tan fuerte que era más importante y más llamativo para él que todo lo que habían logrado durante estos años allí en el palacio, en la comodidad entre los egipcios. Su decisión fue definitiva. Pero vemos también entonces en segundo lugar que Moisés tomó una decisión responsable porque él aprendió a decidir. Aprendió a decidir. Ese tipo de decisiones normalmente traen ciertas consecuencias, pero cuando son decisiones correctas, decisiones que están en el centro de la voluntad de Dios, nunca será un desperdicio. Él asumió responsablemente lo que estaba decidiendo y sabía que eso tendría de repente consecuencias bastante grandes. Sin embargo, no debemos olvidar que era parte de la preparación que Dios estaba permitiendo en la vida de él para la gran labor que tendría que desarrollar con el correr del tiempo. Él rehusó, dice el escritor a los hebreos, llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, fue su propia decisión. Cuando usted va al libro de Éxodo, el capítulo 2, ahí encuentra el procedimiento que hubo para que Moisés se convirtiese en el hijo de la hija de Faraón o fuese adoptado o prohijado, como dice la escritura. Sabemos que el faraón de su momento había dado una ley en la que todo varón hebreo al momento de nacer debería de ser eliminado o matado o echado en el río. Nace Moisés en esas circunstancias, en esa época en donde esa ley estaba en vigencia. Sus padres lo ocultan durante unos pocos meses y luego cuando ya no pueden ocultarlo, deciden ponerlo en una arquía y dejarlo en el río. Y luego llega la hija de Faraón al río, escucha el llanto
Y entonces ella llegó a la conclusión de que este tenía que ser hijo de las hebreas. Y entonces lo toma y luego la tía de él le ofrece conseguirle una niñera o nodriza y va para llamar a su propia madre. Y ella entonces lo entrega sin saber que era su madre, lo entrega a ella y le dice, críamelo y yo te lo pagaré. Y le puso por nombre Moisés, dice ella, porque de las aguas lo saqué. Y ella lo prohijó, o sea, lo adoptó como si fuese su propio hijo con todos los derechos. Cuando Moisés es entonces ya lo suficientemente adulto, rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Él quería identificarse con su pueblo. Y esa fue una decisión no de locura, sino una decisión responsable. Escogió en segundo lugar ser maltratado con el pueblo de Dios. Es muy probable que Moisés sabía perfectamente que los egipcios eran paganos y sabía también que su descendencia, aquellos a quienes él pertenecía, eran el pueblo de Dios. No hay duda que su madre y su padre invirtieron tiempo para enseñarle a él todo lo que ellos eran. Y cuando fue llevado a la casa de la hija de Faraón y al palacio y todo lo demás, Moisés ya sabía todo en relación a sus orígenes, en relación a Dios. Y por esa razón llega el momento en donde él es responsable de decidir o seguir en la comodidad del palacio de los egipcios o ser maltratado con el pueblo de Dios. Responsablemente él decide ser maltratado con el pueblo de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Eran angustiados, maltratados, forzados a hacer trabajo de más, sin ningún pago o recompensa. Moisés escoge responsablemente ese camino. Pero también nos dice la Escritura que rehusó a los deleites temporales del pecado. Es importante que veamos, hermanos, que Moisés va renunciando a todo aquello que era temporal y está decidiéndose por todo aquello que era de acuerdo a la voluntad de Dios y que tenía carácter eterno. Y dice la Escritura también que tuvo como mayor riquezas los vituperios de Cristo. Es importante ver que él estaba dispuesto y estuvo dispuesto a renunciar a todo lo bueno, lo bonito, lo agradable, lo cómodo, lo llamativo, lo de mayor brillantez secular en este mundo. Renunció a todo ello, porque tuvo como mayor riqueza los vituperios de Cristo. Eso implica que él tenía una visión diferente a la visión común de todos los demás. Pero también vemos que el secreto para que él haya tomado una decisión responsable es que tenía la mirada puesta en el galardón, en aquello que tiene valor eterno. Él no miraba lo que podía pasar en poco tiempo. Él está sosteniéndose como viendo al invisible. Eran las cosas de Dios, las cosas eternas, lo espiritual, lo de valor eterno, lo que le sostenía a él, viendo entonces el galardón. Hermano y hermana, depende a dónde nuestra mirada está fijada. Así va a ser la manera en la cual nosotros viviremos nuestra vida. Necesitamos tener una decisión responsable. Vivir para la gloria de Dios. Vivir para la bendición de los demás. Vivir para ser un modelo que Dios pueda usar.
un modelo que ve las cosas eternas, que pone su mirada en las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, el capítulo 3, versos 1 y 2, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el verso 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La mirada nuestra, hermanos, debe estar en las cosas de arriba, lo que tiene valor eterno. No importa cuánto usted va a sacrificar en lo económico, en lo educacional, académico, personal, comercial, en cualquier aspecto de su vida. No importa cuán grande sea su sacrificio al tomar una decisión responsable, siempre y cuando sea en pro de las cosas que tienen valor eterno. Necesitamos pensar en las cosas de arriba, vivir para las cosas de arriba. Nuestra vida debe ser desenvuelta, desarrollada en aquellas cosas que tienen valor eterno. Y ahí debe estar nuestra mente y nuestro corazón en obediencia a la palabra del Señor. Pero en tercer lugar, Moisés tomó una decisión de trascendencia. Eso es de suma importancia, porque esa decisión que él tomó bendijo tan profundamente al pueblo de Dios y se desarrolló dentro del programa soberano de la voluntad de Dios para su vida. Amado hermano y hermana, Dios tiene un programa para su vida, para mi vida. Y ese programa se lleva a cabo de acuerdo a cómo nosotros tomamos las decisiones en nuestra vida. Muchas de nuestras decisiones pueden ser equivocadas, pero también muchas de nuestras decisiones pueden ser certeras, y lo son así especialmente cuando estamos decidiendo en la voluntad del Señor. Ahora, ¿por qué razón la decisión que Moisés tomó fue una decisión de trascendencia? Porque él no solo vio lo que podía pasar en 5 años o en 10 años o en 15 años, sino que él levantó su vista espiritual para ver las cosas de arriba, para pensar en aquello que tiene valor eterno. En el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos y el versículo 26 nos dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Donde usted tenga su mirada, ahí va a estar también su corazón. Si usted está mirando las cosas de arriba, pensando en las cosas espirituales, dándole importancia al área moral y espiritual de su vida, entonces su decisión va a ser de trascendencia. Y esa es la razón por la cual es trascendente la decisión que Moisés toma. Levanta su vista espiritual, ve el futuro. Nosotros también debemos vivir el hoy, el presente, dándonos cuenta también que existe un futuro. Pero también esta decisión fue de trascendencia porque Moisés se dio cuenta que todas las ventajas que él tenía en el palacio, entre los egipcios, entre la sociedad, entre su casta, tenían un sello que probablemente decía: todo esto es temporal, todo esto es pasajero, todo esto es momentáneo. Entonces, cuando él se da cuenta de que estas ventajas, entre comillas, que habían en el palacio,
eran temporales. Moisés se dio cuenta que esta no era la razón ni la causa de la vida que él estaba viviendo. ¿Cuál es la razón y la causa de nuestra vida? ¿Está usted en dilema de decidir por lo correcto y lo incorrecto? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Está usted laborando en un campo, en un área secular en la que tiene dificultades para ser honesto, decente y cabal, para dar un testimonio correcto de la persona de Cristo? No vacile en renunciar. No vacile en desistir, porque Dios va a darle a usted aquello que usted puede y quiere o desea tener para la honra y la gloria de su nombre. Él no va a defraudarle, él no va a traicionarle, él no va a avergonzarle. Juntamente con la decisión correcta que usted y yo tomemos, Dios abre la puerta. En la vida muchas veces el Señor solo espera que demos el paso para abrir la puerta. A veces me gusta ilustrar la voluntad de Dios en su soberanía, como las puertas que tenemos en la época moderna que son manejadas por sensores. Usted se acerca nomás a esa puerta y da el paso. Antes de acercarse, la puerta está cerrada. Pero cuando usted da el paso, la puerta se abre y usted puede entrar libremente. Muchas veces el Señor está esperando no más que demos el paso que nos hace falta para abrirnos la puerta. Y ese paso puede ser la decisión de dejar aquello que no honra ni glorifica el nombre de Dios. Pero también porque se dio cuenta de que las ventajas o las desventajas del punto de vista humano, al abandonar todo lo que él tenía, en el palacio tenía un sello que decía eterno. Y él decidió por lo eterno, dejó a un lado lo temporal y decidió por lo eterno. Nuestras decisiones deben ser en pro de aquello que tiene valor eterno. No solamente lo temporal, lo eterno. Aquello en lo cual Dios para su gloria quiere usarnos a nosotros. Hay tantos aspectos y tantas áreas en la obra del Señor en la cual el creyente puede involucrarse, pero tiene que tomar la decisión. Pero también porque se dio cuenta que tenía un propósito eterno y que él debería de cumplir con ese llamamiento divino. Es interesante ver que Dios no llamó a Moisés para servirle mientras Moisés está, por así decir, en la comodidad, está en esta casta egipcia, está en este ambiente, en este círculo. Dios no lo llamó estando en ese lugar, en esa condición. Dios lo tuvo que sacar de la comodidad. Lo tuvo que sacar de la complacencia personal y lo tuvo que llevar al desierto. Y allí en el desierto Moisés aprendió alrededor de 6 diferentes lecciones importantísimas para su vida de servicio que le esperaría y le servirían en la última etapa de su vida. Él tenía el deseo sin duda de cumplir el llamado de Dios y Dios lo llamó en su momento. Vamos al Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, el capítulo 3, versículos 10 al 12. Libro de Éxodo, capítulo 3, versos 10 al 12, dice así: Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo,
Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Note bien que allí ya para este tiempo Moisés está alrededor de unos 80 años de edad. Todos los años que han pasado han sido años de preparación para una misión de trascendental importancia que Moisés tenía que desarrollar. Más adelante en el capítulo 4 y el verso 12 encontramos que dice, ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios otra vez está rectificando, reafirmando, reconfirmando el llamado a Moisés. No había otro en quien Dios hubiese estado trabajando por tantos años para desarrollar esta gran misión como Moisés. Y estaba entonces llegando al final de la preparación para dar inicio a esta gran misión de la liberación de su pueblo. En el verso 19 de este mismo capítulo dice, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces, vemos aquí a un Moisés que está dispuesto y es llamado por Dios para cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Ahora, hermanos, tenemos que entender que las decisiones correctas que Moisés tomó produjeron éxitos sobresalientes en su vida. Esas decisiones que a veces al ojo humano son una locura, pero que al ojo divino son su voluntad, con el correr del tiempo producen éxitos sobresalientes. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 34, versos 9 al 12. Libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos 9 al 12. Dice así la escritura, capítulo 34, versos 9 al 12. Veamos aquí ya al final de la vida de este hombre que tomó esta decisión, cómo él es allí reconocido. Dice así, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Verso 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¡Qué tremenda biografía de este personaje! Se describe ya al final de su vida como alguien que tuvo éxito como resultado de las decisiones que él tomó. Si usted estudia la biografía de Moisés, le va a llevar mucho tiempo, pero va a ver que hay cosas importantísimas de sus éxitos que sobresalen. Y veamos nomás unos pocos de ellos. Por ejemplo, vemos que hizo que el monarca más poderoso de esa historia y de esa época se doblegara. Moisés logró, con la ayuda de Dios y el poder de Dios, doblegar a un gran y poderoso monarca como Faraón. Pero también, en segundo lugar, dirigió el éxodo más grande de toda la historia humana. Nunca ha habido ni bíblicamente ni históricamente un éxodo tan masivo y tan grande
y tan glorioso con tantos eventos sobrenaturales en su desarrollo como lo hubo en este éxodo del pueblo de Israel. Dirigió el éxodo más grande de toda la historia humana. Él lo hizo por la gracia de Dios. En tercer lugar, dividió el mar para que el pueblo pasara en seco. Y eso es sumamente interesante ver cómo cuando está acosado por un lado por los enemigos, enfrente tiene el mar, Moisés ora a Dios que le dé una solución y Dios le dice, bueno, extiende tu vara. Y lo hace Moisés y divide el mar, no un crique, no un charco, no un pequeño lago, el mar se divide y el pueblo de Israel cruza el mar en seco. Pero luego también en cuarto lugar sumergió al ejército de Faraón en el mar. El siguiente día todo el ejército de Faraón flotaba. Los cuerpos de todos estos ejércitos flotaban en el mar y los israelitas vieron los cuerpos del ejército egipcio ahogados en el mar. Pero también Moisés evidenció su capacidad de estadista, guiando, ordenando, coordinando cada actividad y cada movimiento que se desarrolló, no durante un mes o una semana, durante 40 años en el desierto. Todo el pueblo de Israel se dio cuenta que este era realmente un líder que Dios había escogido, preparado y entregado a la nación para que cumpliese los propósitos divinos. Pero también él se convirtió en el caudillo innato de las masas populares. Era aclamado, reconocido como tal, el gran caudillo de Dios entre el pueblo de Israel. Pero vemos también que Moisés evidenció que verdaderamente Dios estaba con él. Hay cantidad de porciones en la escritura en donde Dios le prometió a Moisés su presencia. Y la presencia de Dios en la vida de Moisés, en el actuar de Moisés, en las obras de Moisés fue tan clara y fue tan evidente que todo el pueblo sabía que Dios estaba con Moisés. Quiero animarle que vayamos al libro de Josué, no más a ver uno de los muchos pasajes que nos hablan de este hecho. Josué capítulo 1 versos 2 y 5 dice así: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué sabía que Dios había estado con Moisés. Y por esa razón Dios le dice a Josué, de la misma manera como estuve con Moisés, estaré contigo. Evidenció verdaderamente que Dios estaba con él. Pero vemos que todo esto y mucho más de lo que la escritura o de lo que encontramos en la escritura se combinó para colocar a Moisés en una posición de autoridad y de gloria en su vida que no tuvo paralelos. Pero recuerde, este fue el resultado de tomar decisiones correctas. Jamás la vida de ningún creyente va a estar desperdiciada cuando decide correctamente. Hermano, hermana, amados, que nosotros aprendamos cuál Moisés a decidir correctamente, especialmente por aquellas cosas que tienen valor eterno. Que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.